En octubre de 2016 se llevó a cabo la primera reunión de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, con diversos mediadores internacionales como el representante del Vaticano, Claudio María Celli, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, así como Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR. Sin embargo, dentro de los primeros encuentros entre el gobierno y la oposición venezolana no se llegaron a ningún tipo de acuerdo. Al menos 12 países como Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana, México, Rusia, Alemania, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y Honduras abogan porque en nuestro país se llegue a una reconciliación nacional enmarcada en el diálogo. De igual manera, organismos internacionales como el Parlasur, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y los gobiernos de Argentina, Colombia, Chile, Francia y España, entre otros, siguen apostando porque Venezuela pueda recuperar la paz y que se realice un diálogo bajo los términos acordados. Pero ¿usted considera que la solución a la situación que atraviesa Venezuela es el acercamiento entre la oposición y el gobierno? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Diálogo a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Feliz comienzo de semana. Nuevamente estamos tratando acá en Reporte Estelar el tema del diálogo. ¿Cree usted que es posible en Venezuela una salida consensuada entre los factores políticos que están en estos momentos en pugna? Estamos hablando de la oposición y del gobierno. ¿Cree que es posible una solución acordada para lograr esta situación de conflictividad en Venezuela que ya lleva más de 90 días sea solucionada a través del diálogo, sobre todo cuando desde el gobierno se sigue insistiendo en que la vía es el diálogo? Sin embargo, cuando se dice esto, por un lado, también se habla, por ejemplo, del proceso de las armas y que si no se consigue, lo que no se consigue por el voto se conseguirá a través de las armas, y cuando desde la oposición se sigue insistiendo con la salida a través de organismos internacionales como la aplicación, por ejemplo, de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos, la salida a través de elecciones generales en Venezuela, aun cuando ese mecanismo no está contemplado, y también más recientemente se invoca el 313 de la Constitución por parte de la Fiscal General de la República, y también la desobediencia civil a través del 350 por parte de la oposición. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar la noche de hoy. Es por eso que desde ya los invitamos a participar activamente y darnos su opinión sobre todo este proceso. Y le preguntamos si usted está de acuerdo con el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en nuestro país como una salida a la crisis. Nos gustaría saber, en su opinión, cuál cree usted es el objetivo de un proceso de diálogo en Venezuela y si confía en los actores de un posible diálogo en nuestro país, tanto los actores por parte de la oposición como los del oficialismo, y también ahí incluyo los mediadores. Otra pregunta es si considera que el proceso de diálogo hasta los momentos que ha habido en el pasado han tenido algún resultado o han avanzado en la vía a una solución definitiva a esta crisis que se vive en Venezuela. Bueno, esos son los temas. Por favor, denos su opinión a través de la etiqueta #Reporte Diálogo. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. También tienen nuestras cuentas personales @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Y hablando de diálogo, vamos a reconocer o más bien, a reponer para ustedes al presidente de la República, quien ha hablado de este proceso más recientemente. Muy pronto aspiramos a que lleguen a Venezuela los cancilleres o representantes presidenciales, enviados presidenciales de los 5 países convocados como grupo de amigos para facilitar el diálogo político y la paz en Venezuela. Esos 5 países, como ustedes saben, que han aceptado participar son Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Esos 5 países, bueno, ya están haciendo gestiones, se reunieron con nuestra canciller Delcy Rodríguez en Cancún, México, y bueno, ella debe llegar con un conjunto de información para comenzar a acelerar el acompañamiento de países, de enviados presidenciales, para ver si podemos lograr más temprano que tarde un enlace que nos permita sentar otra vez a la oposición venezolana en un proceso de conversaciones, de diálogo constructivo para buscar caminos de la paz en Venezuela. Los caminos del diálogo llegarán.
Yo creo que van a llegar, entre otros, de dos impactos muy importantes. El establecimiento del grupo de amigos para las conversaciones políticas por la paz de Venezuela y la Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser el gran epicentro, el gran escenario del diálogo social, político y económico de toda Venezuela. No de élites políticas, no es un diálogo de élites. Bueno, y 10 días antes de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hablara de este proceso de diálogo y esos países que estarían dispuestos, según él, a participar en un proceso de diálogo, el gobernador del estado Miranda, también dirigente de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, hablaba sobre un eventual diálogo con acompañamiento internacional. Se refería a estos países que están dispuestos a dialogar en esta oportunidad y facilitar el camino hacia una solución en Venezuela. Quisiéramos que la comunidad internacional se conformara un grupo de países democráticos, amigos, que el gobierno diga lo que ellos reconocen como sus aliados. Nosotros diremos cuáles son los que consideramos que son aliados del pueblo venezolano, no aliados de la oposición, porque al final todo esto pasa por toda esta lucha para solucionar los problemas de los venezolanos, no los problemas de un sector del país. Ojalá se pueda lograr eso, que haya acompañamiento internacional y que los venezolanos tengamos, sobre la base de ese acompañamiento, un gran acuerdo, que ese acuerdo termine en unas elecciones a todo el mundo, y que el pueblo vaya democráticamente, como debe ser, a elegir quién quiere que sea presidente, quién quiere que sea gobernador, quién quiere que sea diputado, quién quiere que sea alcalde, quién quiere que sea concejal, pero no, la respuesta no es una constituyente fraudulenta. Esto decía Enrique Capriles. Ahora vamos a contactar a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él pulsó la opinión de algunos representantes en el Parlamento venezolano de la oposición. Veamos qué también opinan en relación con este diálogo, representantes del Poder Legislativo. El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática y jefe de la delegación venezolana en el Parlasur, Eudoro González, consideró que la designación de países de manera unilateral no beneficia la concreción de un proceso de diálogo. Cuando tú designas estos grupos de países a espaldas de la otra parte, pasan cosas como las que pasaron el año pasado, en los intentos que se hicieron de conversación o de diálogo o de acuerdo. Pasa que hay una parte que tiene desconfianza porque no se siente representada ni siquiera fue consultada ni vinculada a las escogencias de estos posibles intermediarios. Es decir, el planteamiento del diálogo, con lo que te quiero decir con esto, es que no puede ser un acto unilateral, porque el diálogo requiere de dos partes en conversación, de dos personas en conversación, y no puede ser una propuesta o una cosa impuesta por una de las partes. El parlamentario descartó que la iniciativa constituyente sea además un escenario para un diálogo entre sectores políticos, como han asegurado voceros del Ejecutivo. Hay quienes estamos excluidos para votar allí, hay quienes estamos excluidos para postularnos allí, hay quienes están excluidos para participar inclusive hasta en los propios sectores y en el formato corporativo que se le dio a esta Asamblea Nacional Constituyente, y con ese escenario no puedes tú plantear entonces que eso va a ser un evento para todos los venezolanos. Y además ya está dicho, es un evento solamente para unos sectores que son definidos por el gobierno, que además no se va a someter a referéndum previo y que no se sabe, uno, las limitaciones de ese eventual poder constituyente, no se sabe el límite de los tiempos en los trabajos que esa asamblea va a trabajar, y lo más grave es que desde ya se advierte desde el gobierno para qué se va a utilizar: para eliminar la Asamblea Nacional, para eliminar la inmunidad parlamentaria, para meter presa a la fiscal. ¿Cómo un gobierno habla de entendimiento, de conversación, de concertación, metiendo presos a estudiantes, a un grupo de muchachos en un camión cava y tirarle una bomba lacrimógena adentro? Eso no es un diálogo. Para González, es necesario abordar la situación del país y el distanciamiento entre los partidos de manera política. ¿Qué necesidad hay de plantear esto en unos términos guerreristas? Planteemos esto en unos términos políticos, en unos términos civiles, en unos términos ciudadanos. ¿Por qué es un misterio las fechas de las elecciones? ¿Por qué es un misterio los procesos electorales? ¿En qué contribuye la propuesta constituyente para que el país se unifique? La propuesta constituyente, lejos de unificar a los venezolanos, lo que está haciendo es dividirnos más, porque además es notorio, es público, está en todos los estudios de opinión que el más del 80-90% del país rechaza la instalación de un eventual Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso, para abrir ese espacio de diálogo y comunicación, de concertación, de encuentro, como se quiera llamar,
tiene que hacerse política, y la política se hace conversando, hablando y deponiendo actitudes hostiles y contrarias a la Constitución. Eudoro González destacó el carácter pacífico de las protestas que se han registrado en el país en los últimos 90 días. Eudoro González destacó la disposición de la Mesa de la Unidad Democrática a cualquier iniciativa de diálogo de manera sincera. Esto sin importar el costo político que pueda representar para esta facción. Con esta información del Valle, el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Como siempre, invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Es así, Carlos, gracias por ese aporte. Bueno, ya ahí veíamos la posición que tienen los eventuales actores de este posible diálogo en Venezuela, si es que se da a esta solución. Vamos a ver precisamente cuál es la opinión que tienen ustedes en sus hogares en relación a este posible diálogo. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Diálogo, nos dice José Rodríguez: no se puede dialogar con quien promete y no cumple, oposición cumplió pero gobierno falló en todo. Mientras que John Edgar Muñoz asegura que quién puede creer en un llamado a diálogo cuando nos amenazan con tomar el poder por las armas de no mantenerse por los votos. Por otro lado, Raimundo Boniel nos dice que para reactivar el diálogo la oposición debe alcanzar igual poder que el gobierno, por ahora gobierno sin pueblo, oposición sin armas. Jiménez José nos comenta que por supuesto ya deberían sentarse porque el pueblo está pagando las consecuencias de tanta violencia. Romer Martínez: cómo dialogar con opresores, con cárceles para la disidencia y gobernantes enfermos de poder, odio y rencor. Es una pregunta que se hace. Nosotros vamos a la pausa, regresamos en breve. Bien, y continuamos en Reporte Estelar revisando todo lo que tiene que ver con el tema del diálogo. En esta oportunidad volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó al presidente de Datanálisis. Él asegura que existen ciertos puntos que deben estar en la mesa a la hora de un diálogo. El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, detalló que la carencia de voluntad y confianza entre los sectores políticos del país ha sido el factor que llevó al fracaso los anteriores procesos de diálogo. El problema del año pasado con el diálogo era que el gobierno desmontó las acciones de la oposición, las sentó en una mesa y luego se burló de ella. Y no cumplió ninguno de los acuerdos que había firmado. Y además se burló de los acuerdos que había firmado. Cuando tú haces eso, tú pierdes la confianza del otro lado. El otro se sintió burlado. El otro ahora no se quiere sentar a negociar porque piensa que vas a volver a hacer lo mismo. Tú estás además como gobierno tratando de que se sienten para que desmonten la calle. Y resulta que la calle y la protesta se convierten en el poder fundamental de negociación de esa oposición. Por lo tanto, la oposición no lo va a desmontar, no lo puede desmontar. No obstante, el economista consideró que el país reclama un proceso de negociación y diálogo en el que los actores políticos puedan asumir las acciones necesarias, sin importar el costo político. Y eso, requiere, primero, un gobierno moderno que esté dispuesto a buscar salidas, pero también necesita una oposición estructurada, organizada y moderna, que entienda que no se gobierna por encuestas. Y mira que yo soy un encuestador. Tú no gobiernas por encuestas, porque las decisiones para el futuro del país no necesariamente todas van a ser populares. Tú no le puedes preguntar a la gente si le gusta o no que tú hagas una negociación o que tú perdones o que tú eventualmente hagas una negociación que permita la salida estable de actores que pueden haber cometido actos completamente cuestionables y que tendrían que ser básicamente procesados por ellos. Pero si tú no negocias, si tú no acuerdas, las probabilidades de solución del problema no existen. Y cuando te dicen es que no se negocian los derechos constitucionales, entonces a mí me gustaría preguntarte qué harías si Dios te ampare, te libre y te favorezca, tienes un hijo secuestrado y te llama el secuestrador, que no se negocia el derecho a la libertad, que es un derecho constitucional y un derecho humano. Luis Vicente León privilegió un cambio político a través de una negociación por encima de una variación de manera abrupta. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Ahora vamos a reponer sobre qué ha dicho el defensor del pueblo en relación con el tema del diálogo. El Consejo Moral Republicano reafirma que el único camino para la vida en sociedad es el diálogo y la paz. Que la violencia y el enfrentamiento no pueden ni deben ser los mecanismos para dirimir las diferencias
entre los venezolanos y venezolanas. Que nuestra Carta Magna es un instrumento para el bienestar y desarrollo del colectivo. Por tal motivo, puede modernizarse y adaptarse fortaleciendo el espíritu democrático, participativo e incluyente. Es innegable que nuestra República atraviesa por una coyuntura excepcional. Así como también es innegable que la salida a esta situación se encuentra en la paz, el diálogo y el reencuentro entre las venezolanas y venezolanos que deseamos lo mejor para la patria. La violencia y el enfrentamiento no pueden ser los mecanismos para atender a esta situación. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente garantiza la participación de todos los sectores de la sociedad, toda vez que se trata de una solución perfectamente constitucional a la crisis que vivimos. Bueno, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, precisamente poniéndose del lado de uno de los actores, según lo que han denunciado factores de oposición, porque estaría a favor de lo que ha propuesto el gobierno nacional, que es una Asamblea Nacional Constituyente, mecanismo que está en estos momentos cuestionado por la oposición. Pero ahora vamos a recordar qué dijo el representante de República Dominicana en una de las reuniones, en una de las últimas reuniones de la Organización de Estados Americanos. Venezuela está urgida hoy más que nunca de un acuerdo de reconciliación nacional que la reconduzca por un estado de convivencia pacífica, y eso solo puede lograrse a través de una negociación de amplio espectro que involucre a las dos partes enfrentadas. Lo que deseo invocar en esta reunión de consulta de cancilleres en nombre de la República Dominicana es la necesidad de que se permita un espacio amplio a las partes en conflicto para que puedan negociar una salida justa a la crisis, bajo el entendido de que no se trata de una voz solitaria clamando en el desierto, sino la expresión de nuestros pueblos. Bueno, y esto decía el representante de República Dominicana, y hace tan solo unos 4 días, el pasado 29 de junio, en el diario El Universal salió publicado que Felipe González se ofrece para interceder en diálogo en Venezuela. Recordemos que Felipe González, expresidente o exjefe del gobierno español, él aseguró que sigue dispuesto a mediar entre el gobierno del presidente de la República, de Nicolás Maduro, y la oposición, aunque con la condición de que el Estado acepte como punto de partida el cumplimiento de la Constitución. El supuesto diálogo, abro comillas, nunca lo fue porque no cumplía con la mediación fuera aceptable por las dos partes, ni tampoco había puntos concretos de un acuerdo previo para empezar a dialogar. Esto lo señaló el ex jefe del gobierno español. Aseguró además que era una especie de diálogo por el diálogo que no consiguió sino malgastar un tiempo que Venezuela no tiene. El expresidente español dijo que prevé 3 posibles escenarios de salida a la crisis de Venezuela frente a la posibilidad de crear una nueva Asamblea Nacional Constituyente o un hipotético levantamiento de la Fuerza Armada Nacional que dé paso a un gobierno de transición antes de unas elecciones. González aboga por una solución similar a la que se barajó en el contexto de la última reunión de la Organización de Estados Americanos con la creación de un panel mixto de países para la mediación. Bueno, esto es la opinión de otro interlocutor en este posible proceso de diálogo entre Venezuela. Estamos hablando de España. Y a propósito de que en Globovisión nos vemos todos, vamos a decirles que a esta hora queremos agradecer su sintonía porque estamos de los 10 temas a nivel nacional en estos momentos en Twitter con la etiqueta numeral Reporte Diálogo. Estamos ocupando la 6ª posición. Allí la tienen en nuestras pantallas. Nuestra productora Yadelsi Moreno Gil las está colocando para ustedes. Estamos en la 6ª posición, Reporte Diálogo. Muchísimas gracias. Eso además nos compromete para seguir dándole cabida a todos los sectores. Nos dice precisamente Axel Ocaña, no porque enfría la calle y no se logra ningún cambio interesante, mucho menos bueno para los venezolanos. Otro comentario nos lo regala esta noche Marjorie Beliz. Asegura que el único objetivo del diálogo lo tiene el gobierno y es enfriar las calles para perpetuarse en el poder. Antonio Sánchez opina que es necesario ya un proceso ordenado y eficaz de negociación política concreta con acompañamiento creíble. Franklin Ochoa nos comenta que no se puede dialogar con alguien que solo desea ser un monólogo.
Jorge López. En el 2014 el tema del diálogo era un pañito de agua caliente para los problemas. Ahorita es y será lo mismo. Bueno, son algunas opiniones. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguirlas enviando. Vamos a la pausa. Y seguimos en Reporte Estelar, volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, tiene otras entrevistas. El presidente de la encuestadora Datincorp y consultor político, Jesús Seguías, descartó que sea necesaria la participación de otras naciones en un acercamiento para el proceso de diálogo entre los sectores políticos en Venezuela. Eso es vergonzoso. Los venezolanos debemos tomar nuestras posiciones, como ciudadanos en primer lugar. Y los actores políticos, que son a quienes les corresponde tomar las decisiones, tengan un poquito de sabiduría, un poquito digamos, de claridad ante el terreno que están pisando para asumir la posición del diálogo, que no es solamente diálogo. Venezuela ya no está para diálogos, Venezuela está ya para una negociación directa, que en ningún momento puede ser una victoria opositora sobre el gobierno por la vía que sea, o una victoria del gobierno sobre la oposición por la vía que sea. A juicio de Seguías, una negociación política puede llevar a la conformación de un gobierno de transición de corta duración, escenario que consideró el más idóneo. Pero un gobierno de transición que permita, entre otras cosas, uno, reconstruir la economía del país, establecer un ambiente de paz social y política que genere confianza en los inversionistas, que vengan los inversionistas, se restablece la producción nacional, lo cual permitirá que disminuyan las importaciones, alcanzarían las divisas escasas que tenemos por la caída de los ingresos petroleros para medicinas, para las materias primas de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, hay algunas posiciones en relación con el supuesto o el presunto diálogo que es una alternativa a la solución a esta crisis. Estamos de acuerdo en estos momentos a nivel nacional sobre los temas que se están conversando en Twitter y uno de ellos es el reporte diálogo. Nos dice el diputado Manuel González, la única salida de la crisis es convocando elecciones generales y libres. Gobierno debe respetar la Constitución. Natalio Bedros, la experiencia no refleja salida por el diálogo, negociación con renuncia y gobierno de transición como primer paso. Mientras que Juliana Ortiz Luigi nos dice que el principal diálogo debería ser con el pueblo, nos quieren meter una constituyente que nunca nos preguntaron si queríamos. Bueno, son algunas opiniones, muchísimas gracias por su preferencia y por llevarnos esta noche al cuarto lugar. Nos despedimos.